En cuanto a los experimentos de la práctica 8, el primero básicamente es probar los códigos que comparte el profesor. Es decir, que esté funcionando la lectura de temperatura del RP2040, que se prende y se apaga el LED en este mismo microcontrolador, bueno, en este mismo procesador, y que se calcule pi en él. Entonces, para ello, se tienen estos dos códigos. Algo que es muy interesante y cabe mencionar aquí es que esta práctica se va a estar comunicando el RP2040 con el ESP32. Para ello vamos a utilizar la comunicación UART, que dentro de lo que va a realizar el RP2040, bueno, aquí tenemos la comunicación UART, transmisor, receptor, porque uno manda solicitudes y el otro le devuelve una respuesta. Así se van a estar comunicando. Entonces, lo que se hace en el RP2040 es el cálculo de pi en sus dos núcleos. También se va a hacer el cálculo de la temperatura y revisar el estado del LED y prenderlo y apagarlo. Esto es a grandes rasgos. Dentro del ESP2040, básicamente se va a configurar como un punto de acceso y en él se va a alojar una página web. Entonces, de la misma manera, aquí tenemos el UART para comunicarse con el RP. Aquí se va a hacer el cálculo distribuido de pi, que en este caso se solicita al RP2040 que calcule en sus dos núcleos pi. Y bueno, en ESP32 no se va a calcular nada de pi. Y aquí está el cálculo de pi. Y bueno, aquí son las solicitudes, el main. Y bueno, básicamente es eso. Entonces, ya para hacer la prueba, aquí tengo ya funcionando la página web, ya está cargada. Y aquí está el ESP32. Bueno, pues sí, el ESP32 conectado al RP2040. Entonces, por ejemplo, si lo prendo, se va a prender en el RP2040. Si lo apago, se va a apagar de la misma forma. Aquí tenemos la temperatura del RP2040 y si le doy calcular a pi, pues me la calcula. Entonces, me la calcula con 1000 términos. Entonces, bueno, está funcionando. Para el segundo experimento, lo único que se solicita es modificar los códigos anteriores para que pi pueda ser calculado con 1.000.000 de términos. Entonces, para ello, lo único que se va a modificar es el código del ESP32. El del RP2040 se queda igual que como estaba. Y simplemente lo que se va a hacer es modificar aquí, donde está el cálculo distribuido de pi. En él estamos observando que aquí mandamos la solicitud de cálculo de pi al RP2040 y aquí recibimos su respuesta. Aquí es donde lo único que se cambia. La diferencia es que aquí yo le puse que tuviera más tiempo esperando antes de llamar el timeout. Porque si lo comparamos con el primero, solo se tiene 3 segundos. Aquí ya tengo más, tengo 90. Entonces el tiempo para calcularlo no es problema y lo puedo hacer sin ningún problema. Y básicamente, bueno, aquí se suma y ya es todo. Entonces, aquí ya tengo de nueva cuenta pues todo cargado. Por ejemplo, si le pongo calcular con 1000 términos, sin problema. Y ya directamente, si le pongo que lo calcule con 1.000.000, 1, 2, 3, 1.000.000 de términos, pues lo va a hacer. Pero le va a tomar más tiempo. Y de hecho, se puede observar aquí mismo, en la página. Todavía no termina. Lo está calculando. Aún lo está calculando aquí y le toma un poco más de tiempo. Justo por ello es por lo que se debe aumentar el tiempo. Y bueno, aquí está. Por fin terminó. Y es todo básicamente. Ya se calcula con 1000 términos la aproximación. Para el experimento número 3, en esta ocasión ya se solicita que el núcleo del ESP32 pase a, bueno, ayuda al ERP2040 a calcular a pi, es decir, que ya el cálculo se ha distribuido por partes iguales para los tres núcleos. Para ello, simplemente lo que se hace es de nueva cuenta modificar únicamente el código del ESP32, en específico esta señal del cálculo distribuido de n. Y aquí es, bueno, el chiste o lo que se modifica esencialmente es esto, la repartición del número de términos a calcular. Aquí se le pide a uno de los núcleos del RP2040 que calcule del término 0 al término n tercios, bueno, el módulo de 3, para que sea dividido para que resulte un entero. El segundo núcleo se le pide que calcule desde n tercios hasta 2 n tercios. Y aquí, implementando esta misma función, que es la que estaba en el RP2040, solo que la pegué en el ESP32, lo que se hace es pedirle al ESP32 que calcule desde 2 n tercios hasta n. De esta forma ya tendría cubierto pues todo el rango de términos con los que se desea calcular n. Y finalmente aquí lo que se hace es sumar los tres resultados de los dos núcleos y del núcleo del ESP32. Y aquí tenemos el resultado ya funcionando. En este caso, por ejemplo, si le pongo que sea con 10 términos, no cambia porque ya lo tenía. Pero si le pongo por decir con 1078, aquí tenemos el valor de pi utilizando los tres núcleos. Bueno, como último experimento que yo voy a realizar es el número 4, en el que se solicita que el ESP32 reporte, el tiempo en milisegundos que le toma calcular pi, el valor aproximado de pi. Para ello, de nueva cuenta, el código del RP2040 no se modifica en absoluto. Lo único que se hace es modificar que es el del ESP32. Bueno, en específico, esta función del ESP32. Para ello, lo único que se hace es marcar los tiempos. Bueno, un tiempo antes de mandar a llamar esta función del cálculo distribuido de pi. Se toma en cuenta este tiempo, luego el siguiente tiempo.
Y mediante esta función que nos va a dar la diferencia de los dos tiempos, el tiempo final y el tiempo de inicio dividido entre 1000, nos va a dar el tiempo en milisegundos. Y bueno, finalmente se va a presentar en la página web el valor de pi con el tiempo de ejecución que le tomó en milisegundos. Y de nueva cuenta, tengo aquí ya todo funcionando. Y bueno, por ejemplo, bueno, de nueva cuenta, le pongo que calcule con 1000 términos y me dice el valor aproximado de pi y el tiempo de ejecución que le tomó, que son 39 milisegundos. Y por ejemplo, si agrego más términos, pues como es de esperarse, le va a tomar más tiempo, 250 milisegundos. Si le agrego otro 0, le va a tomar aún más. De hecho, aún no termina. Ah, ya, 2 segundos. Y bueno, finalmente si le pongo por decir un 10, va a ser más rápido, 16 milisegundos. Y bueno, básicamente eso es todo.